Ok, muchachos, un saludo. Entonces la intención de hoy es empezar a trabajar con la tipografía, con lo que podemos hacer con tipografía, cómo manipulamos la tipografía y asimismo qué posibilidades tenemos para trabajar con ella. Ok, entonces pues lo primero es empezar a entender qué características nos brinda la herramienta de tipografía, que es la herramienta que ustedes van a observar en este punto, ¿sí? Que se llama herramienta de texto, en donde al tenerla oprimida pues salen estas 7 opciones. Entonces hay que entender que Illustrator me permite como tal trabajar dos tipos de textos básicamente. Uno que se llama texto artístico y otro que se llama texto de párrafo. Ambos textos, como le indican acá, se pueden escribir tanto de manera horizontal, que son estos dos iniciales, estos tres iniciales, como de manera vertical, que son estos tres que continúan, ¿sí? Y tengo una opción para trabajar la modificación del texto. Entonces, lo primero que debemos entender es que para yo poder escribir, debo tomar la herramienta de texto y tengo dos formas de empezar a escribir. La primera es simplemente haciendo un clic, en donde en el momento en que yo hago clic empieza a parpadear el cursor, empieza a mostrarme dónde está ubicado el cursor y empiezo a escribir lo que necesito. Y lo que yo escriba se va a repetir, voy a copiar y pegar este texto, se va a repetir todo lo que yo necesite de manera horizontal, o sea, la distancia que va a recorrer siempre va a ser de manera horizontal y no voy a tener posibilidad de generar renglones automáticamente como se hace cuando estoy escribiendo en el texto de párrafo. Entonces, esto se conoce como texto artístico. El texto artístico me sirve para escribir títulos, para escribir palabras, para escribir frases. Se manipula similar a las imágenes, entonces yo voy a tomar la herramienta de selección, van a aparecer los nodos de transformación y voy a poder escalarlo para ampliarlo o reducirlo. Siempre teniendo en cuenta que la tipografía o la fuente trabaja medidas que vamos a encontrar en la opción de carácter, ¿sí? Que son las medidas en puntos. Entonces, en este caso, el texto que está seleccionado es un texto de 12 puntos. A medida que yo, al tenerlo seleccionado, empiezo a aumentarle el tamaño, pues va a aumentar el tamaño o va a reducir el tamaño, ¿sí? Yo puedo tener un texto de 9 puntos, que es un tamaño muy pequeño, que por lo general es el tamaño que se utiliza para los textos que ustedes ven en las tarjetas de presentación, ¿sí? Pero igual, como les mostré hace un momento, también podría escalarlo, ¿sí? Ese como es más largo, pues se demora más en escalarlo o trabajarlo a escala. ¿Qué sucede? Que esto es a ojímetro, mientras que la manipulación del tamaño, que corresponde a un tamaño, miren, en este caso me está mostrando 41,2, ¿sí? Yo podría reducirlo, hagámoslo acá, yo podría reducirlo o podría ampliarlo, ¿sí? Y el texto se va a comportar como yo necesite. ¿Listo? Entonces, esa es la primera posibilidad que yo tengo para trabajo con tipografía o con el texto. Entonces, texto artístico. Para títulos, para palabras, frases, pies de página, textos cortos y demás. A diferencia del texto de párrafo. El texto de párrafo, lo que o la forma como yo empiezo a trabajar es creando una caja de texto que empiezo a realizar con la herramienta de texto seleccionada. Entonces yo hago clic en el punto inicial y arrastro para crear una caja que aparezca, o un rectángulo, para decirlo de otra manera, que aparezca el tamaño que yo necesite para yo poder escribir, ¿sí? Entonces ustedes, voy a copiar nuevamente el texto que ya tenía copiado, lo voy a pegar, entonces voy a empezar a pegar y miren lo que sucede, ya el texto no se va hacia la derecha, sino que empieza a encajarse dentro de la caja de texto. Por eso se llama caja de texto, ¿sí? Porque está dentro de un espacio rectangular que termina siendo una caja. Vamos a pegar más texto y se van a dar cuenta que empieza a suceder una cosa que vamos a ver más adelante. Lo primero es, aquí aparece una marca roja. Yo sigo pegando, le estoy diciendo control V. Aparece una marca roja al costado derecho inferior. Esta marca roja me está indicando que yo tengo la posibilidad, o que dentro de esa caja de texto voy a encontrar más texto. ¿Cómo hago yo para
visualizarlo simplemente desplegando y miren que ahí va a aparecer todo el texto que yo pegué hasta que ya se ve, es visible todo y no tengo absolutamente nada más de texto. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo escriba a manera de texto de párrafo tengo la posibilidad de manipularlo desde la caja que contiene ese texto y puedo visualizarlo de maneras diferentes, ¿sí? Entonces miren, aquí está visualizado todo el texto que yo escribí. Miren que lo desplegué y todavía me sigue mostrando una X más, una X roja, un más rojo, me está indicando que ahí hay más texto. Si yo voy y despliego hacia este lado, lo que sucede es que el texto se va a acomodar. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo párrafos que abordan muchos caracteres o muchos renglones, yo puedo trabajar con una caja de texto y de esa manera modificar lo que esté trabajando o como esté trabajando respecto al tamaño. Entonces esto es lo que se puede hacer con las dos posibilidades de títulos, de textos, perdón. El texto de artístico, que es el que me permite generar títulos, y el texto de párrafo, que es el que me permite generar cajas de texto para escribir párrafos y demás. Hay otra cuestión que debemos entender a partir del texto de párrafo, y es que cuando lo tenemos reducido, cuando tenemos un texto reducido y vemos que nos permite buscar o tratar de trabajar con más texto, o sea, nos está mostrando la marca roja, nos está indicando que aquí hacia abajo hay más párrafos. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer clic sobre esa marca, va a cambiar el icono, miren cómo se convierte, eso me está indicando que yo puedo pegar otro párrafo en otro espacio, entonces yo puedo hacer un solo clic después de que el cursor esté convertido y él me va a hacer una copia del párrafo en el mismo tamaño de la caja de texto que estamos trabajando. Y si ustedes se dan cuenta, todavía tengo más texto, entonces puedo hacer lo mismo y puedo decirle que se ubique en otro espacio hasta que distribuya en diferentes cajas de texto el texto como tal, ¿sí? Esto se llama texto fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que la continuidad que tiene cada uno de los párrafos es lógica y quiere decir, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, en este párrafo vamos a marcar estos renglones de color rojo para evidenciar lo que está sucediendo con el texto. Entonces, en el momento, por ejemplo, en el que yo reduzco la caja de texto, voy acá y la estoy reduciendo, miren lo que está sucediendo en las cajas de abajo y mire donde aparece ahora el texto de color rojo, ¿sí? Entonces está fluyendo el texto a partir de las cajas en las que yo estoy trabajando. Igualmente, si ustedes se dan cuenta, todas las cajas están unidas como por una línea, ¿sí? En donde me está indicando que de esta caja sale la segunda, de esta sale la tercera y de esta sale la cuarta. Entonces yo voy a poder hacer una manipulación de párrafos dependiendo de lo que yo necesite y asimismo, al momento en que yo haga este tipo de procesos, ¿sí? O bueno, hagámoslo en otro sentido para verlo, yo haga este tipo de procesos, pues el texto va a fluir y se va a distribuir dentro de las cajas en las que estoy trabajando el texto. Entonces yo puedo hacer cajas en donde tenga un resalte, de tenga alguna característica y ese resalte pues permanezca y esté siempre en la misma caja de texto, en este apartado. ¿Ok? Eh, ok, entonces, ¿qué otra cosa podemos tener? Bueno, entonces, recuerden que cuando yo estoy trabajando, dependiendo del tipo de elemento que yo tenga seleccionado, tengo las propiedades o sí, la herramienta de propiedades en donde yo voy a poder manipular las características. Entonces tengo la posibilidad de carácter, de la opción de carácter, que es la que me va a manejar todo lo que es la tipografía. Entonces me va a permitir seleccionar el tipo de fuente. Entonces si yo quiero seleccionar y cambiar el tipo, lo puedo hacer desde acá. Entonces yo podría tener en determinado momento X cantidad de títulos, frases, palabras, e ir buscando cuál es la tipografía que yo necesito utilizar pues para facilitar o para complementar el proceso que estemos desarrollando en ese momento, ¿sí? Al lado derecho de la lista de fuentes tengo una muestra que me está indicando cuál es la tipografía que estoy seleccionando en ese momento y pues obviamente yo puedo cambiar lo que necesite al momento de seleccionar la tipografía de acuerdo a las características que encuentre, ¿sí? Entonces yo no tengo pues muchas fuentes instaladas, pero pues con las que tengo les voy a mostrar un poco cómo funcionaría. Entonces yo puedo tener
las tipografías o los textos escritos con las tipografías que yo haya seleccionado y asimismo poder ir modificando, poder ir cambiando lo que necesite. Ahora, no solamente lo puedo hacer en palabras independientes. Yo podría hacer doble clic y seleccionar dos fuentes y decirle que le asigne una tipografía diferente. Otras dos, que le asigne otra tipografía distinta y otras dos, y con eso ir construyendo o ir generando una nueva forma o una nueva posibilidad, ¿sí?, de escribir un título o escribir una palabra, ¿sí? Entonces miren que ya no es una sola tipografía aplicada a una sola palabra, sino que tengo varios tipos o varias tipografías aplicadas a una sola palabra, ¿sí? Entonces lo importante es entender que cada vez que yo estoy escribiendo, estoy trabajando con tipografía, tengo la posibilidad de modificar las características tipográficas desde la opción de carácter, en donde tengo la posibilidad, vamos a ampliarlo para, ¿sí?, tengo la posibilidad de cambiar el tamaño, de jugar con la proporción de la fuente para que se escale hacia lo largo, para convertirla en subíndice o superíndice, o sea, para hacer que suba o baje la tipografía, que aquí ya tengo esas opciones, por ejemplo, automáticas. Tengo la posibilidad, esto ya es para los párrafos, entonces tengo la posibilidad de jugar con el interlineado. De hecho, creo que cuando, cuando uno se ubica sobre el menú desplegable le aparece el nombre de la opción. Tengo la posibilidad de trabajar con el tracking, que el tracking es el espaciado de las fuentes en una palabra, que nos va a funcionar montones cuando necesitemos trabajar, por ejemplo, títulos que se acomoden a ciertos tamaños. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi título, pero mi título debe estar distribuido en el espacio que yo tengo de la página, o sea, en todo este espacio. Entonces yo puedo seleccionar la palabra, ir a la opción de los caracteres y empezar a aumentar el tracking. El tracking lo que hace es distribuir los espacios, ¿sí? Miren lo que está sucediendo, distribuir los espacios que hay entre letra y letra. Entonces lo que yo estoy haciendo es básicamente eso. No estoy escalando, no estoy ensanchando la palabra, que puede llegar a confundirse cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, hago esto. Entonces voy, lo escalo y digo, no, yo voy a hacer esto y lo que estoy haciendo es deformándolo. Y esto nunca va a poder suceder. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo he ido haciendo es ampliando los espacios que están entre letra y letra. Entonces yo aquí, por ejemplo, le voy a colocar 800, ¿sí? Y miren ya el espacio que me generó. Y yo podría decir que tengo distribuido esta palabra a lo ancho de la hoja, a diferencia de esta de abajo, que lo que hice fue formarla. En el tamaño real debería ser algo como esto, ¿sí? Entonces yo no he deformado las fuentes y aquí y lo que sí hice, o más bien, teniendo en cuenta que no se debe deformar, ¿sí?, no se debe hacer esto, sino que se debe trabajar en determinado momento con este tipo de posibilidades. ¿Ok? ¿Qué otra opción tengo en la opción de carácter? Entonces, ensanchar el espacio de la letra, mientras aquí me está mostrando ese río hacia abajo, y jugar también ya cuando estoy trabajando con párrafos. Entonces, por ejemplo, en este párrafo, si ustedes se dan cuenta, el interlineado, o sea, el espacio que hay entre renglón y renglón es el mismo, pero entonces yo necesito que sea más ancho, ¿sí?, que tenga una característica diferente. Entonces yo le puedo ampliar el interlineado y miren lo que va a suceder, ¿sí? Amplíe el espacio de los renglones. Todas estas modificaciones se hacen o sobre el texto artístico, que son las palabras que yo escribo independientes, o sobre el texto de párrafo. No todas funcionan, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo tomar la herramienta de selección y escalar el texto artístico, mientras que cuando yo voy al texto de párrafo y trato de hacer eso, lo que estoy haciendo es ampliando la caja de texto y el texto se distribuye, ¿sí? Entonces tengo esas dos opciones al momento de trabajar, que son básicas y elementales en la construcción de textos o de tipografías. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto que he escrito para trabajar con las otras opciones de texto. Las otras opciones de texto que encontramos son la de texto de área y la de texto en trazado. Entonces, el texto de área, como lo muestra el icono, escribe texto dentro de formas que yo haya construido, y el texto en trazado escribe texto a partir de trazados o líneas que yo haya generado. Entonces, la intención es que vamos a trabajar con formas para poder aplicar ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo voy a hacer es una estrella, ¿sí?, una estrella de 5 puntas,
que en este caso pues tiene un color de relleno, ¿sí? Lo que yo necesito para empezar a trabajar con el texto de área es eso, una área. En este caso esta va a ser mi área. Yo selecciono la herramienta y lo que debo hacer es hacer simplemente clic dentro del espacio, ¿verdad?, para que el cursor empiece a parpadear. Y si yo hoy miro el tamaño de la fuente, que es 12 puntos, lo voy a reducir un poco, lo voy a dejar en 8. ¿Sí? Ahí está parpadeando. Para empezar a escribir, este me está tomando las características. Sí, este texto me está tomando las características del último texto que modifiqué. Entonces vamos a dejarlo como estaba, que es por lo general es tamaño Okra, Times New Roman o Arial, ¿sí? Arial, con un tracking normal, con un interlineado automático, ¿sí? Y listo, ya está por defecto la forma como se escribe. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, estoy copiando lo que pedí hace un rato, esto es lo que obtengo, ¿sí? Obtengo que el texto se acomode a la forma en la que yo estoy trabajando. Vamos a modificar la forma, ¿sí? Vamos a escalar la forma pues, para que sea una estrella más grande y miren cómo el texto se acomoda a la forma que hemos escrito, ¿sí? Todavía con las características que trabajamos anteriormente. Entonces miren que yo aquí ya por ejemplo puedo estar haciendo una figura, ¿sí? Esto se llamaría una mancha de texto en donde estoy viendo variaciones y demás. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay mucho más texto porque fue lo que yo tenía copiado hace un momento y estoy copiando y pegando repetidamente para que tengamos texto con que trabajar. ¿Ok? Entonces ese es el texto de área. Al ser un área, ser una forma vectorial, pues yo puedo jugar con ella. Ya vimos, lo puedo escalar, lo puedo reducir, o podría ir hasta y realizar mi propia área y dentro de esta área empezar a escribir y que mi texto se acomode a esa área, ¿sí? Entonces también puedo trabajar de otras maneras y miren que ya estoy construyendo manchas tipográficas que tienen cierta característica visual, que es lo importante en este caso, que trabajemos como, o estamos trabajando creación de la imagen, estamos trabajando ese tipo de características. Ahora, el texto en contorno, vamos a trazar un contorno inicial también, vamos a hacer una línea dependiendo de lo que yo quiera, como yo lo quiera. Voy a seleccionar la herramienta de texto en trazado, voy a hacer clic sobre esa opción y voy a empezar a escribir. Y cuando escriba me voy a dar cuenta que todo el texto ha quedado en este espacio, ¿sí? Y que yo podría fácilmente, bueno, aquí me están mostrando que tengo más texto, que yo puedo fácilmente empezar a modificar el texto y las características que me muestra el mismo dependiendo del tipo de material que yo tenga. Entonces miren, ¿sí lo que estoy haciendo? Miren dónde se quedó el texto. Yo puedo ir y manipularlo. Aquí hay unos manejadores que me permiten modificar el texto para que quede adelante, atrás y asimismo ir trabajando con ciertas características de inclinación hacia un espacio o hacia el otro. Miren que aquí está abajo, aquí va a quedar arriba, entonces yo puedo jugar con esas variaciones. Y lo mismo va a suceder cuando estemos trabajando, ¿qué pasó? Acá. Cuando estemos trabajando con figuras. Entonces yo puedo también igualmente ir a hacer una figura como la estrella, ir y seleccionar la herramienta de texto en contorno, hacer un clic y escribir sobre ella. Y cuando escribo sobre ella pues tengo las mismas características. Entonces la intención es que yo construya contornos que estén de alguna manera familiarizados o de acuerdo a la necesidad, que yo optimice o trabaje de alguna forma con, ¿qué pasó? Se me hizo con la herramienta y que empiece a escribir lo que yo necesite en ese espacio. ¿Sí? Cuando yo voy escribiendo y dependiendo del contorno que haya trazado, dependiendo de las características, pues el texto en este caso se va a adaptar. El texto está en tamaño muy pequeño, está de 8 puntos, vamos a ampliarle a 14 puntos para poderlo leer y vamos a poder visualizar, ¿sí?, lo que hemos escrito. Cuando estemos mirando, el contorno va a desaparecer visualmente, o sea, ahí va a estar el contorno, pero no se va a ver porque no tiene un color como tal, pero sí se va a ver el texto que hayamos escrito. ¿Qué opción tengo yo sobre la línea? Tengo la posibilidad de modificarla
de variar la línea y al momento en que yo varíe o modifique la línea, pues el texto igualmente va a correr sobre el contorno que yo haya creado. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son las formas iniciales de trabajar las herramientas la herramienta de escritura, la herramienta de texto y las posibilidades. Las que nos quedan faltando son exactamente las mismas tres iniciales, sino que escriben de manera vertical. ¿Ok? Entonces, bueno. Em, entonces, lo que acabamos de ver son las generalidades de manejo del texto. Texto artístico, texto de párrafo. No hay formas diferentes de escribir, sino esas son las dos maneras. Ahora, ¿qué sucede? Todo depende de lo que nosotros queramos hacer. Una cosa es hacer esto que son manchas de texto, en donde yo puedo construir imagen a partir de esas manchas de texto, o donde yo puedo empezar a trabajar y a manipular las características de la fuente o las características del texto. Entonces, hay unos modificadores que maneja Illustrator, ¿sí? Y que me permiten trabajar ciertas características. ¿Qué debo tener yo como materia prima? Pues el texto como tal, ¿sí? El texto o las letras, pues porque también lo puedo hacer con una letra de manera independiente, siempre pensando pues en la necesidad que yo tengo de solucionar, en este caso construir imagen o trabajar con la imagen y las modificaciones que estas me van a permitir hacer, ¿sí? Entonces yo voy a tener opciones de deformación, máscaras de deformación, que me van a permitir trabajar con esas características. ¿Dónde las voy a encontrar? En objetos, en algo que se llama distorsión de envolvente, y tengo tres opciones, una que se llama con deformación, otra con malla y otra con objeto superior. Entonces, la distorsión de envolvente me permite crear la opción con deformación. Vamos a trabajar la primera y me va a permitir unas opciones preestablecidas que me dice en arco. Yo puedo activar la opción de previsualizar y automáticamente veo qué sucede con el texto. Tengo la posibilidad de modificar la curva, de invertirla, de suavizarla, de llevarla un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo, de modificar la distorsión, de cambiar la distorsión. Entonces voy a tener posibilidades precisamente de jugar con esas características para construir a partir de un texto normal, pues una variación de lo que yo necesite, ¿sí? Igual ya vienen unas características, unas posibilidades establecidas. Entonces yo tengo la opción de bandera, la de bóveda, de arco, todas las que aparecen acá. Y lo que yo hago es entrar a modificar la intensidad de lo que necesito, ¿sí? Entonces la dirección, si yo me doy cuenta que la dirección obviamente me distorsiona lo que yo estoy haciendo, pues no, de pronto no va a funcionar tanto, pero sí puedo jugar con ciertas características para que mi texto quede de tal manera en la que yo pueda obtener el resultado que deseo. A mí me parece que se puede funcionar, lo dejo y ya quedó mi texto distorsionado. ¿Listo? Lo puedo hacer como les decía a una de las letras, entonces puedo irme al menú objeto, distorsión de envolvente, o también podría ir a esta opción que es exactamente la misma, pero me va a cambiar, me va a trabajar es con deformaciones, que fueron las que vimos anteriormente, o con malla. Las deformaciones, entonces tengo las características preestablecidas y miren que se asigna a una sola letra, ¿sí? Entonces ahí va a estar mi letra y voy a tener la posibilidad de modificar las características hasta conseguir la deformación que yo desee, ¿sí? O voy a tener la posibilidad de trabajar con malla o de ir al menú objeto, distorsión del envolvente con malla, y lo que me va a permitir es trabajar una malla de un número de filas por un número de columnas establecido. Entonces en este caso sería de 4×4 y miren lo que sucede. Le digo OK y si ustedes se dan cuenta, vamos a acercarlo, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos elementos que aparecen son un nodo donde yo empiezo a trabajar la deformación y a jugar con esa característica que me da, ¿sí? Este tipo de deformación obviamente, lo están observando, va a deformarme, no sé, de manera más agresiva el elemento con el que yo esté trabajando, ¿sí? Porque son ya muchas variables las que el programa asume para poder hacer lo que estamos haciendo. En este caso, yo estoy modificando la letra y estoy
modificando cada uno de estos nodos que me permiten manipular una parte de la letra, ¿sí? Y esto puede llegar a funcionar en determinado momento, claro que sí, siempre y cuando no las deterioremos. O sea, hay una cuestión que hay que tener muy presente y es que yo puedo trabajar con la tipografía, debo trabajar con la tipografía, pero no hasta el punto en donde deteriore la fuente, deforme la fuente y más cuando de pronto ya no haya legibilidad. ¿Sí? Entonces, si yo no alcanzo a leer o el usuario o la persona que necesita leer el texto no lo alcanza a leer, pues es un texto que no funciona, entonces no va a funcionar. Esto nos puede servir para cuestiones artísticas, para cuestiones de la imagen, pero posiblemente no sirva mucho para cuestiones de manejo de textos que generen más de 2 renglones, 3 renglones, que se generen párrafos, pues porque no va a ser fácilmente legible, ¿sí? Para el ejercicio que vamos a proponer, pues la intención es trabajar con deformación de texto para que de esa manera podamos construir formas y dentro de esas formas podamos trabajar lo que necesitemos trabajar, ¿sí? Entonces, recuerden o recordemos que hemos trabajado 2 distorsiones, la de crear con deformación y la de crear con malla. Vamos a empezar a trabajar con la de objeto superior, que esa nos va a funcionar un montón para el ejercicio, pero antes de eso vamos a darnos cuenta que este proceso que acabamos de hacer se puede deshacer, por decirlo de alguna manera. Y es lo siguiente, yo selecciono mi elemento, voy a decirle botón derecho del mouse y le voy a decir, no, mentira, no es por acá, es por el menú, es por el mismo menú, en la misma opción de distorsión de envolvente, en donde yo le digo soltar, ¿sí? Ya no vamos, como estoy seleccionando la distorsión que hice, en este caso esta o esta, estoy seleccionándola, ya no me va a dar la opción de generar distorsión, sino de soltar o modificarla. Miren que aquí me dice restaurar, ¿sí? O soltar. Entonces yo cuando le digo soltar, le estoy diciendo, ¿sabe qué? Déjeme la tipografía o la fuente como estaba y déjeme a un lado la deformación que hizo. Y esto es lo que nosotros conseguimos. Entonces conseguimos una mancha de color con la malla de deformación y la letra tal como estaba. Si nosotros vamos al texto que hicimos al inicio, vamos a darnos cuenta que va a suceder exactamente lo mismo. Entonces sale una mancha, una forma con la distorsión, con los, ¿cómo se llama esto? Con los segmentos de deformación y el texto vuelve a quedar como lo habíamos generado al principio, ¿sí? Entonces, esa es una forma de deshacer la distorsión o de quitar la distorsión si nos hemos dado cuenta que realmente no funciona o que no está trabajando como nosotros necesitaríamos trabajar. Ahora, ¿qué sucede? Tengo otra opción de deformar el texto y es ya con formas, como lo dice en la opción de distorsión de envolventes, con objetos superiores, ¿sí? ¿Qué quiere decir un objeto superior? Un objeto superior quiere decir un elemento que está en la parte superior, o sea, encima del texto. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi estrella es una estrella que está en la parte superior del texto. Y si yo quisiera deformar este texto para que esté dentro de una estrella, ya no va a ser la opción de texto en área que vimos hace un momento, donde yo tengo una estrella y empiezo a escribir dentro de la estrella, ¿sí? Sino que tengo un texto y quiero que el texto tome la forma de la estrella. Pues entonces hago esa forma, la ubico en la parte superior, selecciono los 2 elementos al mismo tiempo, estrella y texto, me voy al menú objeto, a la opción distorsión de envolvente y le voy a decir crear con objeto superior, ya no con malla, que ya vimos cómo funciona, ya no con deformación, que también vimos cómo funciona, sino con objeto superior. Ok, yo le digo objeto superior y miren el resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué resultado tengo? El texto se adaptó a la forma, se adaptó a lo que yo necesito hacer, se adaptó a la forma que yo quiera o tenga creada. Entonces yo puedo de esa misma manera seguir distorsionando, o seguir deformando, o seguir modificando esa forma inicial y el texto va a acudir a esa forma como tal, se va a deformar de acuerdo a ese marco que yo estoy utilizando para generar la deformación. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a trabajar en un momento inicial con estas opciones que me dan las herramientas de texto, con las opciones y con las opciones que me da las opciones de distorsión de envolvente, que son deformación, malla y objeto superior, para crear figuras. ¿Ok? Entonces, es necesario que entendamos
que existen dos tipos de formas de escribir, que es una texto artístico y la otra texto de párrafo, las posibilidades que me dan cada uno en tanto la selección de tipografía, tamaño y demás, que van a aparecer en la opción carácter. Ah, bueno, algo que no les había dicho es, puede que esta barra no aparezca acá. Entonces yo tengo la opción del menú texto. En el menú texto voy a encontrar esas mismas opciones que están allá. Entonces, por ejemplo, aquí me dice fuente, entonces yo tengo la lista de fuentes, tamaños, tengo listas de tamaños y voy a tener otras opciones que posiblemente las veamos más adelante, pero ahorita lo importante es que entendamos esto básico, que es la forma como se inicia a trabajar el texto.